Bueno, regresamos aquí en Arriba Corazones y tengo dos grandes invitados y me da mucho gusto hoy que haya tenido la oportunidad de venir al programa en vivo y a todo color, la doctora Pamela Pureco, nuestra doctora endocrinóloga. ¿Cómo estás? Ay, sí, muchas gracias, ya me hiciste sentir mal lo de... ¡Bravo! Eso nos encanta. Pero muchísimas gracias aquí por la invitación, siempre súper feliz de estar con ustedes compartiendo. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Jorge Medina, nuestro nutriólogo, ¡ea! Mi Ceci, y tú feliz, ¿verdad? No, ya te la sabes. Yo feliz de primero estar aquí contigo y más que nada, pues bueno, encontrarme hoy también con la doctora aquí. Oye, esos regalos de vida que para que veas. Te voy a contar algo. Luego la doctora Pamela y yo nos hicimos muy buenos amigos, pero siempre cuando la veo de trabajo, es trabajo. Ah, no, sí. Y sí guardamos esa... Ella es muy profesional, como claro, tú comprenderás hombre, también. Sí, estamos trabajando y pues para la gente, siempre lo hacemos. Siempre. Para la gente siempre. Qué bueno, bienvenidos. Hoy vamos a mezclar la plática, que se me hace muy importante. La doctora Pamela, nuestra doctora endocrinóloga, hoy celebramos, o es más bien el Día Mundial de la Diabetes, que es muy importante, que yo creo que esto nos debe de interesar muchísimo y escuchar todo lo que ustedes pueden darle a conocer a nuestro público, como anteriormente lo hizo el doctor George con el pie diabético. Y yo les comentaba a nuestro público, con la doctora vamos a platicar qué es la diabetes, cuántos tipos de diabetes hay, cómo se presenta, en fin, y hay preguntas, hay participación del público, doctora. Perdón. Sí, pues el día de hoy es el día en que se conmemora, o más bien se trata de hacer conciencia a nivel mundial de esta enfermedad, que es la diabetes. Es una fecha que se ha estado proponiendo desde hace muchísimo, como desde 1900 y algo, y fue hasta casi el 2006 en donde este día se logró hacer oficial, más que nada para hacer conciencia de la severidad de esta enfermedad. Y pues bueno, la diabetes en general es una enfermedad crónica. Eso es súper importante porque el hecho de que sea una enfermedad crónica, ¿qué nos dice? Que tiene una larga duración. Y en caso de la diabetes ya no tiene cura, o sea, ya no se quita. Es una enfermedad que persiste, se puede controlar, pero ya no se quita. Entonces, esto es también algo muy importante a señalar de la diabetes y todos sus tipos. La principal característica en sí de la diabetes es una alteración para controlar la glucosa, una azúcar, ¿no? Alta en sangre es lo que define como tal la diabetes en todos sus tipos. Ahora, no nada más existe un solo tipo de diabetes. Existen dos principales, que es la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, existe también diabetes gestacional, que es la que se da durante el embarazo, existe diabetes monogénica, que esa se da a veces en los niños, es por genes muy específicos que tienen que ver en la regulación de la glucosa, y también existe diabetes que se da secundaria a otras enfermedades o tratamientos que se da para otras enfermedades. Las dos principales, diabetes tipo 1 y 2, que son pues las más comunes, actualmente a nivel mundial la más frecuente es la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 es una incapacidad para regular la glucosa debido a una falla en el mecanismo de la acción de la insulina. Existe una resistencia para esta hormona, que es la que se encarga de bajar la glucosa o de regular la glucosa. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esa glucosa, que es el motor que utilizamos para todas nuestras actividades, se queda, digamos, estancada en la sangre en lugar de pasar a donde tiene que ser utilizada. Entonces, en la diabetes tipo 2 es por esto resistencia a la insulina, a diferencia de la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 ya es una enfermedad autoinmunitaria en donde también hay un problema con la insulina, pero es la deficiencia. Entonces ya no hay insulina en el cuerpo y por lo tanto se necesitan aplicar insulina para que se pueda llevar a cabo la regulación de la glucosa. Entonces, dependiendo del tipo, va a ser el tratamiento distinto. La diabetes tipo 2 generalmente se da, o pensamos pues, desde hace muchos años que se da más en adultos jóvenes mayores, más o menos de los 20 a los 80 años, y la diabetes tipo 1, que antes se llamaba insulino dependiente o diabetes juvenil, se considera que es más frecuente en las edades pediátricas y adolescentes. Sin embargo, pues actualmente ya sabemos que ambas se pueden dar a cualquier edad. ¿Y a cualquier edad te puede dar diabetes?
A cualquier edad. Hay diferentes tipos de diabetes. Puede haber incluso diabetes neonatal, Ajá. que se da hasta los primeros 6 meses de vida y son por alteraciones genéticas. Entonces, en todo es igual. Se sube la glucosa, esa es la característica de todas. Sí es muy importante la diferenciación y que también las personas sepan que hay diferentes tipos de diabetes, porque a veces personas con diabetes tipo 2 dicen, bueno, es que a mí no me inyectan insulina, entonces porque a ti sí, y empiezan a comparar, pero cada una de las diabetes tiene espectros totalmente diferentes de tratamiento y las causas también son totalmente diferentes. Que esto es bien importante entonces saberlo, porque dice la gente, me acabo de hacer el examen y me dicen que ya soy diabética, pero ¿por qué? O sea, yo no sé por qué me tengo diabetes, en fin, a veces se nos hace como que muy raro en un momento dado pensar en eso, ¿no? Claro, y más porque hace unos días estaba platicando también con una mamá que me decía, es que yo me siento bien, nunca me había pasado nada y de pronto me sacan esta glucosa porque estaba embarazada y resulta que ya me dijeron que tengo prediabetes. Pero pues yo nunca me he sentido mal, y esto es la gravedad de estas enfermedades que se llaman como enfermedades silenciosas, que durante mucho tiempo pueden dar síntomas muy vagos, me duele la cabeza, tengo un poquito de sed, algo que realmente no nos llama la atención porque puede tener muchas causas, y es hasta cuando se hace la detección que brinca ese número que entonces ya nos llama la atención, o cuando ya tenemos molestias en sí severas, es cuando ya está el diagnóstico definitivo y no está esta parte preventiva. A ver, vamos con los síntomas. Los síntomas son muy importantes. Usted mencionó que muy leve los síntomas, pero ¿hay algún síntoma muy importante o no? Sí hay síntomas pivote, que es polidipsia, que es mucha sed, poliuria, que es hacer orina frecuentemente, por ejemplo, en los niños que se hagan de pronto pipí en la noche, cuando ya controlaban los esfínteres, o que vayas en la noche y te levantes varias veces a hacer pipí, es poliuria. Y polifagia, que quiere decir mucha hambre. Acabo de comer y tengo mucha hambre, siento ese huequito en el estómago, y son las 3 P's características que nos da la diabetes. ¿Y forzosamente se tienen que presentar esas 3 o una de ellas? Puede ser una sola, pero tengo mucha sed, está haciendo mucho calor, estoy haciendo mucha pipí, es que estuve tomando agua porque tenía mucha sed y entonces estoy tomando más agua y entonces estoy orinando más. O tengo hambre, realmente nadie se cuestiona porque tiene tanta hambre, o sea, exactamente. Por eso es un poquito difícil. De ahí la recomendación que una vez al año nos hagamos revisión general. Entonces aquí lo más importante es, como decimos, una vez al año hacerte tus revisiones. Tiene que incluirse siempre ya en tus exámenes la glucosa, ¿no? Sí, en cualquier, incluso en paquetitos que hacen del laboratorio, incluye glucosa. Glucosa, perfecto. La gente le da mucho miedo. ¿Por qué nos dará tanto miedo saber esto? Yo creo que hay un temor importante para el uso de insulina, pero también para saber que parte de tu salud la has perdido. Entonces, saber que ya es algo que va a ser crónico, que no se quita, porque creo que es algo que toda la gente conoce, que esta es una enfermedad con la que ya se vive. Entonces, como que si no sé, si no veo, prefiero no darme cuenta, pero a la vez pues es muy peligroso. Doctora, pero la diabetes, como dice usted, se puede controlar, o sea, puedes vivir con tu diabetes bien controlada, bien llevada, con la insulina, con los medicamentos, en fin, todo es fácil. Claro, ya ahorita digo que más me gustaría decir que ya estamos cerca de encontrar la cura, desafortunadamente no, pero la lucha persiste, seguimos intentando hacer estudios para encontrar una cura, pero sí, definitivamente una buena educación, un buen seguimiento, y hay cosas que se deben modificar, realmente cambios al estilo de vida, que es algo que todos deberíamos hacer con diabetes o sin diabetes. Exacto. Y las personas pueden llevar una vida normal, hacer sus actividades normales, los niños ir a la escuela, estudiar, trabajar, irse de vacaciones, pero sí es un temor en general esta enfermedad. Pero sí es llevarla a cabo muy bien, bien medicados para poder seguir adelante
Y sobre todo la alimentación, ¿verdad, Jorge? Que esto implica mucho sobre la alimentación en la diabetes. Así es, mi Ceci. Fíjate que lo que decía la doctora es bien importante, conocer los síntomas, pero también hacer caso a qué es lo que estamos comiendo nosotros. Voy a hacer un énfasis un poquito más en diabetes tipo 2, porque luego la gente piensa que puede... no sé, presentar un diagnóstico positivo de diabetes, pero a lo mejor por un momento, Ceci, ahorita, ¿no? Lo hemos visto montones de veces, ¿no, doctora? De que la gente dice, es que me asusté, me asaltaron, me dio un gusto, me dio esto, pero eso es un efecto detonante, es un factor detonante realmente. Si nosotros revisamos ya en una persona y vemos sus hábitos alimenticios 5 años atrás, no hacemos ejercicio, no comemos de la mejor manera, tenemos un estilo de vida muy sobresaturado en cuanto a excesos, en cuanto a alimentación, pues bueno, todos esos excesos, ¿no? El estilo de vida, mi Ceci, también tiene muchísimo que ver con todo esto, porque va deteriorando la calidad de vida de las personas. Y a esto si le sumamos que, pues bueno, alguien también ya tiene pues antecedentes de diabetes en casa, también es un factor muy importante. Y la alimentación en el tratamiento juega un papel crucial en todo esto, porque en eso se va a basar siempre. Nosotros no podemos dar un plan de alimentación, yo como nutriólogo, sin la asesoría o las indicaciones de un médico. Necesitamos que la persona tenga ya un diagnóstico como tal. De entrada también sé si nosotros como nutriólogos no podemos diagnosticar diabetes. Por más que yo esté viendo que la persona tiene, no sé, 200 de glucosa en ayuno, que bueno, ya es una glucosa un tanto alterada, ya se diagnostica con 126, ¿ok? Miligramos sobre decilitro en ayuno. Pero si yo lo estoy viendo, yo no puedo decirle que tiene diabetes. Mi trabajo es también como educadores en diabetes, guiarlo para que vaya con un médico. Ya que tengo un diagnóstico, entonces yo voy a empezar médico endocrinólogo. Con un endocrinólogo principalmente, ¿no? Y pues bueno, ir con ellos, que son los verdaderos encargados de esta situación. Y pues perdón que lo diga, pero lo hemos visto, Ceci, que hay muchos médicos generales, y no es por hablar mal de nadie, pero no saben cómo hacerlo. Les da miedo también hacer las cosas, y entonces por eso derivamos y efectivamente ir con un endocrino, que son los encargados de todo esto. Tienen un conocimiento muchísimo mayor, esa es su especialidad, y entonces ellos son los encargados de hacer todo eso. Ya que lo tenemos, ahora sí yo como nutriólogo, seguir sus indicaciones y en base a eso dar el plan de alimentación a la persona que vive con diabetes. Perfecto. No nada más lo que a mí se me ocurra, yo tengo que seguir las indicaciones del médico, y más si se trabaja en conjunto, se tiene un resultado bien bonito con los pacientes. Doctora, ¿cómo andamos con las estadísticas? ¿Cómo andamos con la diabetes? La diabetes... ¿Todavía somos el primer lugar? A nivel de... Porque dicen que México... Somos primer lugar de obesidad infantil. No, eso. Infantil. Y sí, curiosamente con el incremento de la obesidad, pues también es incremento a nivel mundial de la diabetes. Diabetes tanto tipo 1 como tipo 2. Más o menos alrededor de 550 millones de personas viven con diabetes, pero estamos hablando nada más de Latinoamérica. Ah, caray. Ajá. Entonces sí se pronostica que como para el 2040 se vaya casi hasta 1.000 millones, o sea, es muchísima población a nivel mundial. En algunas partes de América se considera que 1 de cada 4 personas viven con diabetes. Viven con diabetes. Esto tipo 2, sí. En América Latina es 1 de cada 7 personas. Entonces sí estamos hablando de una gran cantidad de personas afectadas, y en la pandemia hubo todavía un incremento mayor. ¿Por qué? Porque también se vio incremento exponencial de la obesidad. Como dijimos, la diabetes tipo 2 es una de las más prevalentes. Entonces, no nada más diabetes tipo 2, sino una entidad que se llama prediabetes. La prediabetes es súper importante diagnosticarla a tiempo, porque este escenario sí es reversible. ¿Ok? Entonces, perfecto. El preámbulo a la diabetes, ya estamos con un pie a la diabetes, pero se puede revertir. Esto hablando nada más de diabetes tipo 2. Diabetes tipo 1, ese sí no nos avisa nada, y es otro escenario por completo diferente. Pero sí súper importante hacer caso a las señales, los síntomas. Hay un dato muy característico en la población, que se nos puede oscurecer la parte de atrás del cuello, que se llama acantosis nigricans, que se oscurece a veces los antebrazos, que se oscurecen las ingles, todos los pliegues, y a veces estamos de que es que no se bañó bien, ¿no? Y tállese bien, y no, es acantosis es que nigricans. se asoleó. Entonces,
La población, pues somos una tez morena, pero es muy llamativa que atrás del cuello, si bien a lo mejor no muy oscuro, pero es una piel más gruesa. Correcto. Entonces, esto es un dato y creo que es el único dato que nos da que pudiera ser ya ahí una prediabetes y hay que hacerle caso. Doctora, ¿por qué se eleva la glucosa? O sea, cuando dicen, no, es que tuve una preocupación, ¿el estrés te puede afectar en esto? La ansiedad, la angustia, como ustedes mencionaron en la pandemia, posiblemente todo esto se elevó también en la pandemia, o que no nos habíamos dado cuenta en un momento dado, la alimentación también, pues. Bueno, la alimentación sí es algo que sube la glucosa, principalmente, ¿qué es lo que lo sube? Cuando ya no hay una regulación. Nuestro cuerpo es muy sabio. Entonces, si se empieza a cargar de glucosa, empiezo a tener excesos, va a haber una carga de glucosa en mi cuerpo, pero mi cuerpo, si está sano, lo va a compensar. Llega un momento en que esta compensación se sale, o sea, ya no puedo yo más contener esta regulación de la glucosa y es cuando viene la diabetes. Ahora, el mito que hay de que me dio un susto y me dio diabetes, que por el susto se llegue al diagnóstico, pues no, pero tiene un trasfondo sí muy cierto. La elevación del cortisol, que es una de las hormonas del estrés, hace que se suba la glucosa. Entonces, a veces en este tipo de situaciones da la casualidad que esto fue como un detonante, como dice Jorge, o sea, tuve un susto muy importante, se elevó mi cortisol y eso hizo que todavía se me elevara más la glucosa. ¿Sale? Pero en sí que eso cause la diabetes, no. Y vamos a participación del público hoy hablando de la diabetes. Miranda Salinas la manda a saludar y dice, ¿cuáles son los principales síntomas previos al diagnóstico? A ver si los puede volver a dar, por favor. Sí, de acuerdo. Como lo mencionábamos hace un rato, los principales síntomas son mucha sed, mucha hambre y mucha orina muy frecuente. Poliuria, polidipsia, polifagia. Cansancio también puede ser uno de los síntomas frecuentes. Bien, Samantha Martínez dice, ¿cuáles son los tratamientos para la diabetes? ¿Son costosos? ¿O depende de? Depende del tipo de diabetes. Aquí Jorge no me dejará mentir, para la diabetes tipo 2 sonará muy simple, pero hay diabetes tipo 2 que se controla con dieta y ejercicio, sin medicamentos. Medicamentos para diabetes tipo 2 existen nada más que se llama monofármacos, que es una pastillita, y polifarmacia, que incluye varios fármacos, varias combinaciones. Ya ahorita hay unos muy novedosos que también ayudan a la pérdida de peso. Entonces va desde la metformina, que es uno de los medicamentos iniciales muy económico, dieta de ejercicio que sale pues gratis, ¿no? Hasta medicamentos sí de elevado costo. Y hablando de la diabetes tipo 1, principalmente insulinas, hay insulinas muy básicas que están alrededor, el frasco a lo mejor de 350 hasta plumas que costarán alrededor de 1,200 pesos. Bien, Isaías Lugo Marín dice, ¿cuáles son los análisis que determinan si alguien padece de diabetes? Doctora, Jorge. Doctora. Ok, el principal es una glucosa en ayuno. Normalmente la glucosa debería estar abajo de 100. Arriba de 126 es el diagnóstico de diabetes, entre 100 y 126. ¿Entre 100 y 126? Prediabetes, más de 126 diabetes. Entonces lo que queremos es que una glucosa así en ayuno, abajo de 100. También existe otro que se llama hemoglobina glucosilada. Este nos habla del promedio en el que han estado las glucosas en los pasados 3 meses por la vida de la célula de la sangre, y esa tiene que estar abajo de 6.5. 6.5. Arriba de esto también es diagnóstico de diabetes, o también se utiliza la curva de tolerancia oral a la glucosa, que es una prueba que se toma una muestra de sangre, les dan una carga de glucosa cuantificada y se vuelve a checar la glucosa a las 2 horas, dependiendo del tipo de curva que se haga. Es muy similar a la que se hace durante el embarazo para diabetes gestacional, y la glucosa a las 2 horas después de una carga de glucosa tendría que estar abajo de 200. Arriba de 140 ya se considera también prediabetes o intolerancia a los hidratos de carbono. Y si estoy así de pronto, que me encuentran en la plaza y encuentro que alguien está tomando la glucosa, que a veces sucede, una determinación al azar de glucosa arriba de 200 también es diagnóstico de diabetes. Es diagnóstico. Perfecto. Jorge, Azucena Rubio Hernández, ¿es correcto que alguien que padece diabetes consuma pequeñas cantidades de azúcar?
Fíjate, Ceci, que bueno, para ningún tipo de persona el azúcar como tal está dentro de un plan de alimentación, ¿ok? No vamos a decir que la dejen, o que si una persona vive con diabetes que saquen todo el azúcar de su casa. No, el azúcar nos puede funcionar en algún momento si la persona tiene una hipoglucemia como tal, pero si queremos algo dulcecito, pues preferir algunas cosas mucho más saludables, como una fruta, a lo mejor, no sé, prepararla de una manera rica como un postrecito, podría ser, incluirlas en los snacks, pero como tal el azúcar, mi Ceci, yo sí les diría que si la podemos evitar al máximo, solo dejarla para hipoglucemias sería lo mejor, y no nada más el azúcar como tal, juguitos, no sé, algo que nos pueda funcionar también para elevar la glucosa en ese momento. Bien, Araceli Aro dice, ¿cuál es el alimento que los diabéticos deben de evitar? Pues fíjate que no hay ninguno prohibido, no, definitivamente no, mi Ceci, más que nada, no hay alimentos prohibidos, sino porciones permitidas. Exactamente, eso es bien importante, ¿verdad, sí, doctora? A mí esas preguntas son preguntas de diario y me encanta siempre Jorge cómo las contesta, pero es algo que tenemos mucho miedo, ¿no? Porque las personas se hace diagnóstico, tiene diabetes, ya no va a poder comer nada de azúcar, y realmente estamos pues en un error, porque dependemos del azúcar para vivir. Lo único es el tipo de azúcar. Azúcar simple, visible, pues probablemente no va a ser recomendada para nadie, o sea, viva con diabetes o no. Pero el azúcar está en una manzana, en un plátano, en todos los alimentos que contengan carbohidratos, las verduras, contienen azúcar. Entonces, decir que ya no va a comer azúcar, pues definitivamente no. Es como dice Jorge, el tipo, la cantidad, la porción, pero eso es algo, cuando doy un diagnóstico de diabetes, que se ponen a veces a llorar, que es normal. ¿Qué fue lo que más te preocupó? Que ya no voy a poder comer azúcar. Y entonces les digo, pues no, sí vas a poder comer, pero vamos a aprender cuál y cuánto. Y ahí entra Jorge a hacerme segunda. Siempre, Jorge siempre ha dicho, todo diabético puede comer de todo, pero con ciertas porciones nada más, ¿verdad, Jorge? Exacto, mi Ceci. También la educación en cuanto a la alimentación, la educación también en el tratamiento farmacológico es fundamental y es básico. La gente, pues bueno, no sabe cómo llenar una jeringa de insulina, no sabe cómo hacer las combinaciones de los alimentos, no saben, Ceci, cómo checarse la glucosa. Y ahí es en donde entramos nosotros. Digo, tienen gente, conozco a algunos pacientes de la doctora Pamela y realmente los tiene bien chiqueados. Y eso está bien padre, pues bueno, porque hay gente que busca ese espacio, ¿no? Buscan sentirse como acogidos, arropados, y precisamente eso es lo que se busca también. Son personas con un diagnóstico distinto, no es una sentencia de que ya se les va a acabar las horas ni nada, o sea, simplemente hacer las cosas de una manera distinta para poder disfrutar, mi Ceci, de lo que la vida tiene para ellos. Eso es bien importante, aprender a todo esto, acudir con su médico endocrinólogo también, porque siempre tienen que llevar una asesoría totalmente para sentirte bien y estar bien, ¿no? Yo creo que es lo principal, que las personas se acerquen a recibir atención con personas capacitadas, educadores en diabetes que sepan del tema, porque pueden ser médicos muy buenos, pero si no conocen esta parte del tema, van a poner a sufrir a estas personas que tienen este diagnóstico cuando no debe ser así. Entonces debe ser algo sobrellevable con su estilo de vida, con el que llevaban previamente, y como combinar qué es lo que a mí me gusta hacer y que esto no resulte un impedimento. Perfecto, muy bien. Pamela, vamos a dar tu número telefónico por si nuestro público quiere platicar contigo, desean algo en especial. ¿A qué teléfono se pueden comunicar? ¿Al 33? Al 3329-02-3013. Ahí que digan, lo vi, lo escuché en Arriba Corazones, quiero una consulta con la doctora. Claro que sí. Perfecto. Jorge, tu número telefónico, mi muñeco. Claro que sí, mi Ceci, el 3311-54-2088. Porque todo va de la mano y es multidisciplinario, ¿verdad, doctora? Claro que y Jorge, aquí tenemos que ir con nuestro endocrinólogo, con nuestro nutriólogo, todo de la mano para seguir adelante y llevar a cabo la diabetes. Que la diabetes no te domine, tú domina a la diabetes. Exacto. Que eso es bien importante, no hay que dejarse. Gracias, mis muñecos. Encantado. Que les vaya muy bien. Nos vamos, nos despedimos. Gracias a todo nuestro hermoso público. Hasta mañana. Buen provecho. Vámonos.